dama y los caballeros presentes sobre esta mesa, fueron mis sinodales en mi proyecto de titulación. Mi proyecto de titulación, que fue estos libros, y estos libros tienen absolutamente toda la marca de la universidad. Gracias a Priscila, ¿dónde está mi hada madrina académica? Gracias a la encantadora Priscila, la que conocí además el día 1 que pisé esta universidad, me guió y me estimuló para meter estos libros como parte del proyecto estudiantil, un proyecto estudiantil en el que yo pude pagarle al ilustrador gracias a la pequeña beca que recibí aquí, y estos libros fueron hace 5 años ya, la razón por la cual pues nos reunimos en el aula de acá abajo, los mencionados, y hoy, 5 años más tarde, pues es para mí casi como si fuera un examen de maestría, una maestría inventada mía, la continuación de este libro en muchos sentidos, primordialmente porque es el mismo lugar y la misma trama 20 años después. Dicho entonces lo anterior, como presentación, les agradecemos profundamente a todos que estén aquí, y yo quisiera, antes de cederle las palabras a nuestros ponentes, que es realmente la importancia que estén aquí, de que esta novela y un servidor es herencia directa de lo que las 3 personas del panel me han dejado como profesional. Comenzando con la dama Adriana Jiménez, quien fue mi tutora del proyecto de titulación. Esta novela, si en gran medida apunta a lo que se espera de una novela en el siglo XX y en el siglo XXI, fue gracias a sus clases. Es decir, yo ya escribía cuando entré a la universidad, tenía una novela que había tardado 14 años en escribir, pero no se compara lo que uno como escritor salvaje puede hacer fuera de la academia y lo que te da estar en un lugar donde cada clase es salir de tu espacio de confort, donde no son las cosas que tú te gusta leer y los libros que a ti te gusta escribir, sino profesionalízate, otras materias, otras corrientes literarias, otras circunstancias. Y entonces, en esa medida, esta novela contiene lo que en novela 1, 2, 3 y 4 se ve en esta carrera. Tomé con ella novela 1, 2, la 2 estuvo intensísima, sí. Y novela 4, y entonces hay aquí presencia de evolución de personajes. Hay aquí el hecho de que todos los personajes se esfuercen en hablar distinto dependiendo la clase social y el origen de donde vienen. Eso en teoría de la novela se llama dialogización. Hay aquí fusión de géneros, es una prosa que a veces es un poco lírica, y hay algunos rincones más como de crónica. No sería no diría tanto ensayo, pero sí hay una fusión de una propuesta de fusión de géneros. Hay aquí también algunos juegos temporales, algunos juegos de narrador, y todo eso son las características que en las clases de novela estuvimos viendo constituyen la herencia de la novela de finales del siglo XIX, el siglo XX y lo que tenemos en el siglo XXI. Al final, el novelista intenta construir un sentido sobre la realidad que tiene. Cada novela es una apuesta de quizá la novela puede ser esto, quizá la vida puede ser esto. Y esto que estoy diciendo no es más que estar citando en un resumen lo que recibí de las clases de Adriana Jiménez. Y si su trayectoria académica y literaria no fuera suficiente para presentarla, estoy presentándola como el árbol de la academia de donde brotó la manzanita, y a través de los hechos, de resultados, es que la presento.
Seguimos, por supuesto, con don Jesús Anaya, este caballero que además, en uno de esos vínculos extraños de la vida, formó parte fundador y formó parte del grupo Miguel Hernández, que en 1968 iban a ser los estudiantes que iban a transformarse en los primeros profesores de la prepa popular, que es un tema hablando del 68, a 50 años del 68, y habiendo sido mi padre uno de los líderes principales de la prepa popular, miembro del Consejo Nacional de Huelga, sobreviviente de Tlatelolco, y entonces, pues independientemente de todo eso, pues el profesor Jesús Anaya, entre sus larguísimos méritos, era miembro del grupo Miguel Hernández. Empero, y específicamente como otro árbol del jardín de la academia de este lugar, de donde tengo el gusto de ser otra manzanita venida de él, con él aprendí el oficio editorial. Llega un momento en donde el escritor en México se queda volando con toda su obra escrita y solo depende de la buena voluntad o del gusto económico de una editorial para ser o no publicados. Y yo ya con mi bonche de manuscritos y de cosas, ese animalito de escritor salvaje del que les hablaba hace rato, hallábame en estas clases cuando al escucharlo dije, hey, pero si uno puede redondear el proceso, el circuito del libro del que nos platicaba. Hay alguien que lee un libro, se inspira, escribe, y eso escrito en una editorial se corrige, se forma, se diseña, nace el libro objeto. Este libro objeto se transforma en un producto que va a buscar su distribución, sus canales de venta, para regresar a un lector que lo abrirá, se inspirará y otra vez el círculo va a dar la vuelta. Y es precisamente él, que además es uno de los primeros fundadores de la profesionalización de la edición, que durante décadas fue en nuestro país una cosa así como del mago y el aprendiz, y solo durante el ejercer el oficio podías aprenderlo directamente de maestros. Bueno, en un posgrado en Guadalajara comenzó a decirse, no, bueno, pero ¿por qué? Es como una carrera como cualquier otra, y fue parte fundamental de mi carrera aprender la armonía y las posibilidades desde, le vamos a poner mapitas, sí, cómo y dónde, vamos a poner apéndices, índices, sí, pero dónde y cuál es el tamaño que tiene que tener el libro para ser óptimo para leerlo, y qué tamaño tiene que tener las letras, y cuántas palabras o caracteres vamos a tener en cada una de esas líneas. Todos esos pormenores y el iniciar el transcurso para enfrentarse con el mundo editorial, que aquí en México tiene muchos bemoles, pero es un hermoso proyecto, lo aprendí precisamente de él. Y en el examen profesional recuerdo con claridad algunas palabras. Nos dijo, bueno, estamos aquí ante un escritor y un editor, vamos a ver pues cuál puede más, ¿no? En cierta medida, bueno, hasta donde va la cosa, les puedo decir que el escritor ha necesitado transformarse en un editor para que existiera esto. Y entonces, una prueba fehaciente de su desempeño es que profesionalmente esta portada que yo generé, no la dibujé, quiero decir, busqué que así fuera, con mucho cariño, está repleta de errores, tiene muchos elementos que hacen que se pierda el ojo y la vía para ubicarlos. El título no dice nada a nadie y entonces se pasa de A en la escuela a salir al universo y pues decir todo lo contrario. Muchos elementos, ninguno. Concluyo la presentación del maestro diciendo, la portada de su libro, ustedes entran a una librería y a 6 metros deben identificarlo. Se convirtió eso, entre varias de las cosas que me dijo, en una de las mandas de las cosas que yo recibí. Dejo en último lugar a una de las personas más importantes de las letras en nuestro país. Premio Nacional. Además, un hombre generosísimo en todos los sentidos, con sus letras, como escritor, como profesor, dándonos cosas de la historia de la cultura aquí en México que ya no hay nadie que nos lo pueda decir del mismo modo y en el mismo tenor.
un hombre laico y enamorado de la era de Juárez. Eso también me lo cimbró a los huesos. Melchor Ocampo, no olvidar que Melchor Ocampo es la razón de que Juárez haya sido quien fuera y Juárez nos trajera aquí, y con esto acabo de concluir que no importa de lo que yo esté hablando, voy a sacar a Juárez a colación, a Juárez y a Melchor Ocampo a colación. Cuando yo tenía 16 años leí una novela de él llamada Galaor, y la riqueza extraordinaria de su prosa me hizo pensar que era un escritor del siglo de oro. Y luego mi papá me dijo, no, ahí anda, existe y está por allí. Y tuve yo la oportunidad de encontrarlo en los pasillos de esta universidad. Llevaba yo un sombrero blanco y me dijo, ¿tú eres panameño? No, es un sombrero panameño, y dio pie a alguna una anécdota u otra. Lo que quiero decir es que si él había escrito una novela de caballerías, que además fue premiado en su momento, pensé yo, claro, que se pueden escribir historias donde hayan dragones, caballeros, y que resulte no solamente vital para uno y que diga cosas de nuestra condición humana y que como escritor se pueda hacer, sino que se puede hacer bien. Porque pues sabemos dónde está Cervantes en la distancia y en el mundo de la literatura, o el Tolkien, que es para mí en todo lo demás. Pero aquí había un escritor mexicano de la propia tierra que, amando la caballería y al ser humano, me estaba dando unos caminos que podían llevarse. Esta novela también está repleta de momentos de azar y de absurdo, que en sus clases nos decían, la realidad como la ven no es nada más esto que parece la lógica de conseguir, de la consecución de una cosa tras otra. La realidad, dice el profesor, está repleto de esos momentos y encuentros que no tienen ningún sentido, y de una rueda que de pronto baja por una calle y dices, bueno, ¿de dónde? De eso también está repleta la realidad. El apostar al detalle íntimo para que esa fuera la grandilocuencia mayor de un momento en el que uno apuesta a la prosa. Y a partir también de observarlo, pensar, si un gigante como él se conduce con tanta humildad y tanta sencillez con los escritores con los que a los que les da clase, es solo el único deber de todo escritor mexicano conducirse igual y ser también una puerta y una mano extendida para todos, y también los escritores. Concluyo diciendo que estas tres personas que me rodean habrían hecho feliz a Juárez en esa gran generación de Vicente Rivapalacio, de Ignacio Manuel Altamirano, de Nigromante. Todos ellos, los que están aquí, con gusto hubieran podido haber estado entre esos grandes. Y con esto, muchas gracias por su presencia, y le paso el balón a Adriana Jiménez. Gracias. Bueno, yo quiero hablar un poco acerca de lo que ya comenzó explicando Medardo, de la génesis de esta parte de su carrera literaria, porque Medardo es uno de esos casos en que podemos decir que ya había un escritor sólido con un montón de recursos, y que la universidad lo que hizo, eso así como lo veo yo, fue procurar facilitar el proceso para que sus recursos salieran a flote con mayor solvencia, con mayor solidez, y que llegara a donde tiene que llegar, que es para lo que creo que sirve un educador en todo caso, ¿no? Para facilitar procesos. Sería de una enorme arrogancia decir que Medardo es producto de la Academia de Creación Literaria o de universidad alguna. Creo que sí tuvimos un papel, sus profesoras y profesores, en el hecho de que él esté ahora haciendo cosas tan extraordinarias, tan bien hechas como las que está haciendo, pero es porque él ya era así, eso debo decirlo con toda justicia. Digo con humildad y con admiración y con mucha alegría que más bien yo tuve el honor de acompañar estos procesos. Fue para mí verdaderamente muy placentero, sin que esto quiera decir
que no haya sido intenso y a veces salvaje. Salvaje es una buena palabra, el proceso. Efectivamente, estuve durante el proceso de la escritura del trabajo recepcional. Debo decir que quedé de una extensión considerable y algunos de mis colegas me lo reprocharon amargamente y me dijeron que lo había hecho yo muy mal porque no podía ser que fuera de ese tamaño el trabajo recepcional. Y yo contesté que, bueno, que si hubieran visto la extensión original, que habrían ponderado mi dificultad para hacer que aquello fuera un tanto menos copioso. Porque Medardo, pues, es un escritor de largo aliento, es muy prolífico, cosa que me parece envidiable. Su pasión por la escritura es evidente. Pero no solamente escribe mucho, sino que lo hace de una manera sorprendente en términos de forma, ¿no? Lo primero que me sorprendió cuando leí su material fue justamente el dominio del lenguaje que tiene y es un dominio que va mucho más allá del dominio que pueda tener cualquier profesional de la escritura o de la academia. Esto hay que decirlo, porque cuando uno se enfrenta a la lectura de materiales como los que escribe Medardo, pues evidentemente hay una fascinación por los acontecimientos que ocurren, por los personajes que son muy sorprendentes, todo este rejuego de fantasía y de trama y de todo lo demás es muy, muy seductor, pero sobre todo la manera en que lo cuenta es verdaderamente prodigiosa, así lo puedo decir así. Su manejo del lenguaje es inusitado, creo que forma parte de un estirpe de escritores para quienes la forma es esencial, ¿no? No se puede concebir la obra de Medardo sin tomar en consideración cómo escribe, la manera en que usa el lenguaje. Es un lenguaje que, digamos, se le podría acercar un poco el adjetivo de barroco, pero ni siquiera es eso. Es un escritor que trabaja por sobreabundancia. Su léxico es riquísimo, su sintaxis es muy abundante, ¿no? Es de lo que en retórica llamamos un escritor amplificativo. Esto, por supuesto, implica un desafío para el lector, pero es un desafío que vale la pena enfrentar. No es un lector complaciente con su, un escritor complaciente con su lector. Es un escritor que se vuelca en la escritura, no para ponerle dificultades al lector, sino porque así es su mundo interior. Su mundo es abundante, el léxico es muy rico, en fin, es copioso, es de una riqueza impresionante. Esto me sorprendió en primer lugar y también noté que había aún un trabajo que hacer ahí con vistas a que todavía fuera mejor esto, porque debo decir que me enfrenté a la siguiente situación que creo que le ocurrió a algunos otros de sus profesores y profesoras, que era pues decirle que si estaba seguro de esta apuesta porque era desafiante y porque no era algo que estuviera muy al uso, sobre todo en México, ¿no? Pero afortunadamente, ya en el momento en que Medardo ingresó a la Academia de Creación Literaria, ya se estaba reconociendo el trabajo, por ejemplo, de Tolkien, ¿no? El autor del Señor de los Anillos. Porque han de saber que antes pues no era tan claro el reconocimiento a un autor como Tolkien. Ahora es canónico y se hacen muchas tesis en muchas universidades del mundo y tal. Pero en su momento pues se tenía como cierta reserva ante la fantasía épica y sus adláteres, ¿no? Y la literatura de Medardo va por ahí. Entonces yo pues bueno, le hice ver que teniendo tantas virtudes y tanto talento, tal vez vale la pena hacer algo más como al uso, algo menos desafiante. Y él insistió en su propuesta e hizo muy bien. Esto es lo que hay que hacer. Yo conocí a alguien que decía, aquello que te critiquen más en eso, tienes que insistir porque eso eres tú. Y Medardo lo hizo. Dicho lo cual, iré a la parte salvaje. En realidad, en ese momento, bueno, las materias de novela, pues como sigue siendo, son talleres. Y los talleres suelen tener la característica de ser un tanto carniceros, esa es la verdad. Parece ser que lo que consiste un taller es un poco en despellejar lo que vamos a tallerear. Así ocurre
condiciones y situaciones y razones que no vale la pena explorar acá. Entonces, en ese momento, pues Medardo experimentó ese proceso que sí fue medio salvaje, lo admito, pero tengo que decir que su actitud ante la crítica es la que debe ser. Es una actitud de escucha, una actitud que trasciende la parte agresiva que hay en una tallereada. O sea, los talleres así son todos muchas veces, no todos ya afortunadamente ahora, pero Medardo tiene de verdad una capacidad de escucha muy sorprendente, porque él fue incorporando lo que le fue útil de esas observaciones que el taller hacía y fue verdaderamente siguiendo los pasos para ir modificando el material conforme a las observaciones que le parecieron pertinentes. Las que no, sabiamente las desechó. Sabiamente hizo oídos sordos a observaciones que eran simplemente impertinencias. Esa es la actitud que creo que es muy favorable a quien está formándose como escritor o a quien es escritor ya y quiere perfeccionarse, ¿no? Eliminar aquello que no le sea útil y quedarse con aquello que permita que sus facultades y sus talentos afloren mejor. Efectivamente, vimos el tema de la complejidad de los personajes, seguimos mucho a Bakhtin, a un teórico muy esencial en la historia de la literatura, y las exploraciones que hizo él, y al pie de la letra las fue incorporando, ¿no? Todo esto que ya mencionó, la evolución del personaje, la dialogización, algo que no mencionó ahora, pero que está muy presente de manera muy divertida y muy solvente en su trabajo, que es la carnavalización, ¿no? Todo el juego de claroscuros humanos, la incorporación de lo escatológico, de lo soez, de lo brutal, de la violencia, de todas las bajas pasiones y todas esas zonas subterráneas del ser humano, incorporándolas con vistas a ser más humano el material, más humanos los personajes. Ganó mucho en Honduras el texto por esto, ¿no? El ejercicio de lo que se denomina hibridación o hibridez, que es esto de integrar elementos de otros géneros literarios en su texto. En fin, fue incorporando esto que fuimos viendo a lo largo de la parte teórica del taller, y el resultado me parece que valió muchísimo la pena. Yo solo por eso me quedaría con este libro, porque es paradigmático en ese sentido, ¿no? Es muy fácil ir viendo cómo estos elementos aparecen en el texto, pero además están integrados con mucha gracia, con mucho donaire, al servicio de la historia, que es lo que debe ser. Y me gusta mucho que todas las preocupaciones de carácter social que han caracterizado a este escritor aparecen justamente en un material que en principio uno diría que es, así se le ha llamado, poco escapista, ¿no? La fantasía épica, pues como dragones, como elementos sobrenaturales, como elementos mágicos, ¿no? Sí hay un cierto lugar común que digamos, encamina a que debe, quien escribe en este momento histórico debe escribir realismo y debe tener ciertos dispositivos. Medardo insiste en su propuesta, insiste en su apetencia y en su pasión por este tipo de material fantástico y le incorpora la preocupación social. Esto me parece que es algo muy acertado, es algo muy inhabitual y también por eso me parece que vale mucho la pena leerlo. Termino diciendo para que mis colegas, mis admiradísimos colegas puedan hablar lo suyo, diciendo que un examen profesional es una especie de rito de iniciación, ¿no? Entiendo por rito de iniciación como este ritual por medio del cual un grupo humano acepta en sus filas a un integrante, pero después de hacerle pasar tremendas pruebas, que implica luego incluso una suerte de maltrato, ¿no? Hay por ahí quien dice que examen tiene correspondencias con la palabra vejamen, ¿no? Que es una vejación, una especie de... Por eso se dice defender la tesis, ¿no? Se entiende que hay como una puesta a prueba. Por ello es que estuvimos haciendo simulacros, si recuerdas, Medardo, simulacros antes del examen,
pensando en cuáles podrían ser las objeciones, por dónde te podrían atacar, cuáles serían los peligros, ¿no? Entonces, bueno, sí fue salvaje la tallereada, salvaje el proceso de la escritura del trabajo recepcional, y yo esperaba que fuera salvaje el examen, pero en realidad fue bastante glorioso, bastante ameno, bastante grato, no hubo ninguna carnicería y de Medardo se pudo desplegar como lo hace, de manera muy divertida y muy amena. Y esto, la presentación de un libro también es un poco un rito de iniciación, ¿no? Dice Mercantón en el prólogo al Ulises de Joyce que no hay experiencia definitiva más que en la obra acabada. Entonces, cuando tenemos entre nosotros una obra literaria, en este caso, que es presentada en público, podemos decir que está pasando también por su rito de iniciación, la obra y el autor. Entonces pasa a otra fase. Así que creo que tu analogía con un examen de maestría no es nada desacertada. Digamos que acá demuestra, sube un escalón y ahora pasa por este rito de iniciación, y yo creo que de manera muy solvente. En fin, termino diciendo que al final de las intervenciones de Jesús Anaya y de Uriart, es esperable hacer una sesión de preguntas y respuestas, y que sería muy bueno que aprovechemos que aquí está el autor, no es lo habitual, para poder interactuar con él y hacerle las preguntas que les vengan a la mente, en el entendido de que esto va a enriquecer la lectura que harán seguramente cuando compren el libro, lo cual les recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Bueno, ahora va a tomar la palabra el maestro Hugo Uriart, que es, entre otras cosas, Premio Nacional de Ciencias y Artes y 1000 cosas más. Un clásico contemporáneo y a un escritor canónico en nuestra lengua. Por favor, léanlo, porque si no, son unos insensatos. Adelante. Bueno, yo voy a hablar muy poquito y voy a decir unas cosas simples y breves, y yo solo espero que sean atinadas. Quiero formularle una interrogación a Medardo, que hace tiempo me anda acuciando. ¿Quién puede ser el lector de los libros que has ido imaginando? ¿A quién están dirigidos? ¿Son lectores que tienen la fortuna de ser aún jóvenes? ¿Niños tal vez? Porque el lector que tiene en la cabeza Medardo nos dice mucho de lo que es el libro, de lo que alcanzó y de lo que no alcanzó. Entonces de esto es de lo que quiero hablar. Puede ser un autor para niños, pero es seguro que no puede estar cerca de la suavidad de Perrault o de Andersen. ¿Se imaginan ustedes al hijo del maestro Maza, que era testosterona pura, escribiendo El patito feo? Podría ser también Harry Potter, o mejor, Tolkien, porque consta que los peligros que corren sus personajes estuvieron un tiempo entre los predilectos del autor, pero tampoco. Estos popularísimos libros no casan con la personalidad de Medardo. Hay que precisar, tratemos de precisar. Yo sentía muchas veces, como nos pasa seguido, que la respuesta ya la sabía. Y apareció, pero claro, me dije, si ahí está enfrente de mí, ya sé de dónde viene. Esta rara felicidad de los textos de Medardo se alinea en una tradición que yo ha sido mi predilecta, casi puedo decir. Es mi vida entera, de autores como Robert Louis Stevenson, Alejandro Dumas, Julio Verne, Emilio Salgari, el poco divulgado pero extraordinario, casi nadie lo lee,
pero hay películas filmadas sobre sus libros y es una maravilla, que se llama Rafael Sabatini. Y dos obras que corren un poco al sesgo de la tradición de Medardo, dos grandes libros de dos grandes maestros, El Robinson Crusoe de Daniel Defoe y El viaje de Gulliver a Lilliput de Swift. Hay mucho más libros en esta tradición, pero por supuesto no tenemos que mencionarlos a todos y con esto basta. ¿Qué quiere decir que se alinee en esa tradición? Son libros, los libros de Medardo, son libros donde hay mucha fantasía, pero al mismo tiempo hay una especie de dominio de la existencia humana, como en los perfectos libros de Stevenson, como en esa cosa que es una joya de las letras y de una simplicidad casi imposible de lograr, que es La Isla del Tesoro. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes está dirigido? Bueno, estos autores apuntan hacia la adolescencia dorada, adolescencia imaginativa, que es un momento estelar de la fantasía. Yo creo que en esta literatura en la que todavía se juega, ese es uno de sus grandes méritos, que juegue. La horrenda seriedad de los adultos todavía no lastima el delicado espíritu de los lectores. No hay que olvidar, como dijo Schiller, el humano solo es verdaderamente humano cuando juega. Y mi remate va a ser muy breve. Medardo juega, pero aún en sus juegos no olvida su compromiso social y eso lo distingue de los demás autores. Lo distingue, lo define y lo honra. Gracias. Buenas tardes. Me da un enorme gusto porque estamos entre puros amigos. Y realmente, pues, es una distinción que Medardo nos haya congregado, recordando la ocasión anterior cuando se tituló. Y pues después de lo que dijo Adriana, que además sus palabras están en la cuarta de este libro, donde dice unas cosas espléndidas, y del prólogo que hace Hugo en el libro, que es excepcional también, pues es difícil decir algo más, ¿eh? Pero bueno, yo empiezo por reconocer que no soy un seguidor del tipo de literatura fantástica, ¿no? O sea, para mí es un descubrimiento. Realmente no fui maestro de él en novela como Adriana, pero su reconocimiento a cómo se acercó a la edición, pues es parte de lo que nos toca hacer aquí, sobre todo porque yo vengo de casi 50 años de editor. Y la idea de que podamos formar jóvenes que se conviertan en los nuevos editores es una experiencia verdaderamente extraordinaria, porque editar sigue siendo, a pesar de las multinacionales y del marketing y el hecho de que se insiste más en una de las dos características que tiene el libro, que es el bien cultural más importante, pero también es una mercancía, por lo tanto tiene que vivir como parte de un negocio. Y yo siempre digo que la mejor manera de gastarse una herencia es hacer una editorial, porque seguramente ahí se va a consumir todo.
Es una aventura extraordinaria. Yo realmente llegué a la edición después de muchas otras aventuras y todavía ya fuera de las editoriales establecidas, hace 3 años, junto con un amigo de toda la vida, que su hijo se murió, logramos una cosa que en México pues no se le ha dado mucho bombo a eso, pero un libro de un autor y que era inédito, que murió, logramos que se editara en 10 idiomas, en 14 editoriales y en 25 países. Pocos libros mexicanos tienen esa posibilidad. No es un libro no es un bestseller, es un libro, además es una novela extraordinaria. Y entonces me da gusto que Medardo el año pasado nos vimos cuando estaba en Chapingo, nos invitó a presentar el libro de Canek Sánchez Guevara, que se llama 33 Revoluciones. Y bueno, me pareció fantástico el entusiasmo con el que estaba emprendiendo paralelamente para lo que él tiene una vocación indiscutible y un talento, que es la escritura, que se dedicara también a hacer edición. Y este libro es una muestra de cómo es un profesional. Pocas veces hay libros tan bien hechos en todos sus detalles. Realmente yo espero que Medardo pueda lidiar con estas dos tareas que se ha impuesto y que su editorial sea el proyecto que él tiene en mente, que es la de dar salida a muchos jóvenes que han estudiado en la UACM o están en otra parte y pueda formar una colección importante en la literatura mexicana. Y no solo mexicana, sino que también tiene que dar el siguiente paso, que es incursionar en el terreno internacional. La edición mexicana, que en los años en que España estaba sumida en la dictadura, junto con Argentina, era una edición que vivía en el mundo, que vendía sus títulos, que compraba para enriquecer su catálogo. Cuando los españoles despertaron de la pesadilla, le ganaron a todos. No cabe duda que el público en español, de cada 5 que leen en español, 4 están en América Latina. Y sin embargo, la potencia editorial es España, al grado que hoy en día 2 grandes monopolios editoriales, por no llamarlos multinacionales como dicen, o grupos, dominan el 80% del mercado de interés general en México. Hablo de Planeta y hablo de Random House. ¿Qué queda de aquellos mexicanos que todavía en la crisis de 82 formaron el grupo de los 10 para tratar de salir adelante? ¿Qué queda de eso? Un 20%. En ese 20% hay algunos protagonistas nuevos, Sexto Piso, Almadía y algunos otros arriesgados editores que la tienen difícil porque no tenemos la situación ni de España ni de Argentina, en donde la edición se ha renovado gracias a los pequeños editores. En España hay más de 200 pequeños editores que publican unas cosas increíbles. Y en un país que tiene 10 veces más librerías que nosotros y solo tiene la 1/5 parte de la población,
tenemos ahí como producto, además, estos últimos 20 años de la formación de jóvenes editores, tenemos una situación extraordinaria. Aquí tenemos un problema, que es el Estado. Los pequeños editores que se quieren arriesgar, si no buscan y encuentran el apoyo del Estado, no aparecen, ¿no? Entonces es meritorio que la carrera que está emprendiendo Medardo con su editorial sea una carrera de editor independiente. Tiene todos los riesgos que asumir y todas las ventajas que puede tener un independiente profesional. Bueno, dicho esto, yo creo que en realidad esta mesa debería ser no tanto lo que nosotros decimos, que se han dicho cosas, Adriana y Hugo, cosas muy que hay que subrayar, pero en realidad deberíamos preguntarle como le hizo Hugo con respecto a cuál es el lector que piensa, deberíamos preguntarle a él por qué escribe libros así, ¿no? Yo digo que esta novela es un viaje fantástico. Un viaje fantástico en donde el lector está provisto, y ahí en distintas partes de la novela lo especifica, está provisto de herramientas, de mapas, de indicaciones para leer esto. Un ejercicio increíble de imaginación, sino que además es un hecho político. La novela es la lucha de liberación de unos que están oprimidos por una dictadura, por un tirano y una corte perversa. Uno puede pensar, puede hacer analogías con cualquier situación. La dictadura del PRI se prestaría a eso. Pero él no le pone la carne, sino que imagina una serie de cosas. Y es impresionante, es un libro, sí, es cierto, es sobre todo para jóvenes, cierto. Porque tiene un impulso de cosas que solamente alguien que apenas empieza a conocer la literatura lo va a entender. Pero yo recuerdo una cosa, en el fondo, la literatura en el mundo es algo que nace de una serie de fantasías. Pues los viajes de Marco Polo, ¿no?, que llevan a Europa ideas de cosas que parecían fantásticas, ¿no? Es decir, está en la raíz de la escritura. No es algo ajeno, al contrario. Pero es una manera de subrayar el origen de muchos relatos, ¿no? La búsqueda. Simplemente recordemos los viajes por el Mediterráneo de Ulises, ¿no? Todas las etapas fantásticas que van pasando, ¿no? Todas las aventuras que tienen. Ahí está el origen de estas cosas, pero traducido en otros términos, ciertamente. Ahora, la verdad es que la lectura de este libro me emocionó muchísimo, al grado que, como a veces me pasa, que tuve un sueño. Y ese sueño era que Medardo ganaba el premio Nobel. Y entonces
así como es de generoso, creaba una fundación para ayudar a los jóvenes escritores. Ojalá sea algo que se materialice, porque lo merece, ¿no? Por otra parte, efectivamente, yo aquí en la universidad reencontré a su padre, que nos conocimos en los años 60 en la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí coincidimos en una mesa redonda y me dijo, tú eras Miguel Hernández, ¿verdad? Digo, decía que yo había militado en el Miguel Hernández, porque en la facultad, que ha sido siempre la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay más alumnas, venían muchas a decirme que si yo era Miguel Hernández. Yo no desmentía, pero tuvimos que hacer uno de los primeros actos político-culturales del Grupo Miguel Hernández en 65, fue invitar a don Francisco Pina, que era un refugiado español, crítico de cine, que era del mismo pueblo de Miguel Hernández de Orihuela, a que contara quién había sido Miguel Hernández, ¿no? Y el primer comunicado político que hicimos como grupo, que nació porque había empezado un movimiento de estudiantes en España, y como muchos de nosotros teníamos esas raíces, pues se nos ocurrió hacer eso, y el grupo Miguel Hernández pues fue un grupo que le tocó radicalizar a la facultad en la huelga de 66, y algunos de los miembros de ese grupo estuvieron en el Consejo Nacional de Huelga en 68, y bueno, ya eso es parte de la mitología de los 50 años del 68, ya me ha tocado hablar bastante de eso, pero fue increíble haber encontrado aquí al papá de Medardo y conocerlo, saber que era un profesor muy querido por sus alumnos aquí, y pues luego saber que había fallecido viniendo a la universidad. O sea, era un hombre completamente dedicado, y es natural que estuviera en esta universidad, porque la lucha por crear la preparatoria popular está en el origen de esta universidad. Era una lucha para que los estudiantes rechazados tuvieran la posibilidad de estudiar. Claro, el hilo común de esto es Pérez Rocha, ¿no?, que participó en la creación de los SHs y luego en la creación de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y por fin un proyecto en donde él pudo poner todo lo que había acumulado en su carrera pedagógica, que fue crear la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es natural que ahí fuera profesor Jorge Maza, ¿no? Y pues lo recordamos porque es un hombre al cual no vamos a dejar de hacerle reconocimientos. Y creo que él es el primero que debería estar donde esté muy contento, es de tener unos hijos como tiene, porque Medardo fue uno de mis alumnos, pero también Molay, ¿no?, el mejor hacker que tengo, porque como los libros que usábamos en la narrativa mexicana del siglo XX, las novelas políticas e históricas, no estaban muchas de ellas en librería, pues aquí Molay fue uno de los que bajó, ¿no? Y otros libros, bueno, sus autores nos autorizaron a que tuviéramos, pero
eso, imagínense, yo que como editor soy una gente respetuosa de los derechos de autor, ¿no? Pues tuve que llegar a la conclusión que en caso de guerra, de necesidad, hay que pasar por encima de las normas, ¿no? Entonces, pues ya esa materia tiene sus libros gracias a compañeros como Molay y otros que han sido muy eficaces. Bueno, lo que debo destacar de este libro es, bueno, en primer lugar, el prólogo de Hugo, un texto de introducción que escribe Medardo donde dice las formas diferentes como se puede leer este libro, haciendo caso de los apéndices o pasando directamente. Él a eso lo llama, es muy divertido, dice, leer sobre el camino o a campo traviesa, ¿no? Y luego esta colección de apéndices maravillosos y al final un fragmento del tomo 2 de estas crónicas de la rana libertadora. Les recomiendo además que lean el bestiario porque es todo un ejercicio. Recuerden que tanto Tolkien como C.S. Lewis eran unos eruditos, eran profesores de Oxford y unos eruditos de las cosas sobre las cuales escriben, ¿no? Yo me imagino que también la investigación de Medardo es muy profunda porque la construcción que hace es increíble, ¿no? Y además, pues, tiene pocos precedentes en la literatura mexicana. Ya sacó la relación que para él fue el descubrimiento de un escritor como Hugo Iriart y todo lo que en sus clases. No es tan, luego en realidad, pensándolo bien, no es tan ajeno a nuestra literatura, pero sí es excepcional. Y entonces, pues, creo que tiene por delante muchas cosas. El siguiente tomo de La Rana Liberadora, otras novelas que seguramente tiene y su carrera profesional como editor. Entonces estoy seguro que él va a hacer una colección de jóvenes escritores que va a hacer historia. Muchas gracias. Darle paso a esta breve sesión de lectura antes de las preguntas y respuestas, solo voy a leer la última parte del prólogo que escribió Hugo Iriart porque introduce precisamente esta lectura. Dice así el prólogo de Hugo Iriart. Las novelas de Medardo, voy a editar un poco, las novelas de Medardo, tienen algo del impulso, de la creatividad, de la energía de un niño, pero no es un niño el que escribe, sino es un artista ya formado, lleno de malicia literaria y dueño de una imaginación incansable. En la lectura de este libro te espera un placer extraño, fuerte y refinado al mismo tiempo. Te deseo, pues, lector, que te internes con felicidad en estas laberínticas aventuras. Muy bien. Pues llegamos al momento en el que quizá tengamos que decir que sí es una novela de aventuras, sí es una novela de capa de espada y sí es la novela de un tirano
y de un libertador. Capítulo 1. La gitana y el encapuchado. Epígrafe. Se decía que el tirano Damotrano solía ir en su carruaje a los arrabales más miserables de la ciudad de Lonerhain, donde se apeaba y aspiraba profundamente, porque le gustaba oler la pobreza. Era una mañana nublada y fría en la sucia ciudad de Lonerhain, y Mortim, sentado torcido sobre una gárgola, miraba a Gomberlina con muchas expectativas. La observaba a través de la tela de su puntiaguda capucha negra, a medias porque le daba vergüenza, y a medias para hacerse el interesante por si ella volteaba a verlo. Pero ella no volvió la cabeza. De sobra sabía que Mortim lo contemplaba trepado en la gárgola que remataba el umbral de la posada de El Cuervo Blanco. La gitana siguió mirando las aguas del bebedero de piedra en el que estaba sentada, a medias hostigada por la vigilancia del encapuchado, a medias porque era su mejor perfil. Mortim se reacomodó sobre la gárgola, apoyando los botines puntiagudos en los hombros de piedra, abriéndose la amplia capa negra para presumir la daga y el látigo colgados de su cinto, los signos del hombre libre y de su trabajo como capataz, respectivamente. Había sido un niño de la calle, crecido en los arrabales con la inmundicia de sudor y el alma de hambre. Hasta que un día, él y una banda de escuálidos desesperados habían caído sobre un extraviado caballo de la armada, al que quisieron desmembrar con las manos para comerlo. Ya se habían dado con la bestia por los suelos cuando los soldados encontraron al caballo y, con un poco de sesgar de sus espadas, rebanaron lejos a los niños, salvo a uno que se aferró a una de las patas del caballo con brazos, piernas y dientes. A Labreton, uno de aquellos soldados, le pareció muy graciosa su tenacidad y lo engrilletó para llevárselo consigo como mascota y criarlo más tarde, más que como sirviente, como un hermano menor. Mortim lo idolatraba con la inmensa alegría casi frenética del agradecimiento de un perro callejero que ha obtenido el don de tener un amo. Mortim le habían llamado, como el caballo extraviado que casi se había comido. Gomberlina, derecha como una garza, escupió a un lado y se libró la oreja de sus intensos cabellos negros, sueltos hasta la cintura sobre su vestido rojo. Jugaba con un trozo de cuerda haciendo nudos con los dedos de sus pies descalzos. Mortim tanteó el bolso con monedas de su cinto. Los hombres necesitaban cobre para buscar la atención de Gomberlina, porque a sus 15 años y con sus grandes ojos zarcos no había cobre que alcanzara sus sonrisas. Él tenía plata, pero no solo quería comprar su escote y el olor debajo de su falda, sino también el brillo de sus ruidosas carcajadas, mas no tenía idea de si tendría monedas suficientes para eso. Lo llamó entonces el capitán Labreton con un agudo silbido de 2 notas ascendentes desde el interior de la posada. El joven capataz saltó desde la gárgola al enlosetado de la calle, onduleando el manto y aterrizando con naturalidad. Ahora sí, Gomberlina volteó a verlo, pero no sonreía. Y de aquí me voy a brincar a un rinconcito para, ya en el eco de lo que se ha comentado del Miguel Hernández y de mi padre, que por supuesto está presente aquí. Tuve la fortuna de que disfrutara mucho mi examen profesional, fue uno de los regalos que pude darle, así que no me cabe duda que en esta íntima reunión de amigos de nuevo ronda por ahí. Hay en otro lugar de la novela un momento donde se habla de la historia de este lugar y quiero decir algo de eso. Y su santo hijo Gilpión, el semielfo del titiritero, vino con la armada del viento azul reclutado de Allende las penínsulas y la insurgencia en armas que de la capital llegó contra el tirano. Era el 2 del mes de Baelder del año 3168. Baelder aquí equivale a octubre, era el 2 de octubre. Y oigas ese año, y siempre lo más alto,
que el 2 de octubre del 68 no se olvida, y no es el día de la masacre de la Plaza de los Caballos. Es la hora en que Gilpión fue inmortal y la esperanza. Muchas gracias. Adelante. La historia que hemos estado platicando tiene un origen, señor Ferro, de 30 años. La vienes cocinando, ¿no? Sí. Entonces, estamos teniendo una historia de hace 30 años que tiene su génesis. ¿Cómo fue como escritor tener esa historia que tú creas cuando eres joven, más joven, y pues se mantuvo contigo mientras tú fuiste madurando como persona, como escritor, ¿no? Y se mantuvo, porque hay muchas ideas que pasan los años y dices, no está tan buena, ¿no? Pero hay otras que te siguen campaneando, hay otras que no te abandonan porque hay algo que la historia te dice y hay algo que de la historia tú quieres decir, ¿no? Entonces, esa historia te fue acompañando en tu maduración y viene en esta obra maestra tuya, ¿no? Entonces, ya al final como escritor, ¿cómo fue que consolidaste, cómo fue que terminaste de madurar esa obra que se fue gestando con una idea hace 30 años? ¿Qué es, por qué se mantuvo y qué es lo que cuenta? Él leyó y escuchó todos los borradores, pues desde que muchos de ellos que estaban muy tempranos, y recientemente estaba yo teniendo una conversación diciéndole, si es que yo creo que van a ser como quizá 8 libros, pero quién sabe si de la energía, los recursos y todo para hacer los 8. Y me rascaba yo la cabeza y platicándolo a él de lo que va a tratar todos los demás libros, me dijo, tendrían que ser 5 y agarra los últimos 3, comprímenlos en uno solo y lo que yo como autor en 30 años no vi, la opinión, esa es una opinión de editorial, de alguien que conoce la obra, dije, claro, 5 libros. Entonces, para responder eso, tocaré 4 cosas dispersas. En una clase el profesor Iriar decía que hay escritores que son como zorros, que van de un rincón de una cosa u otra, y he levantado la mano señalando, y que hay otros que son como puercoespines, si es mi caso, que van en un agujerito. Esta vez seré un puercoespín que irá de brincos de zorro. Primero, estaba yo en una feria de libro hace algunos años, hubo una conferencia sobre Bradbury, escritor al cual yo admiro y quiero mucho, y al final de la presentación le pregunté al ponente cuál pensaba que podía ser la influencia de Bradbury en los escritores mexicanos. Y su respuesta fue, no sé y no me importa. No sé y no me importa, yo estudié literatura inglesa, a mí me interesa Bradbury y el asunto de la literatura mexicana me tiene sin cuidado. Esa respuesta para mí fue un relámpago directo al corazón, porque independientemente de que sea Cervantes y Tolkien la fuente principal de mis letras, yo y todos los escritores que estamos aquí de novela, venimos de Joaquín Fernández de Lizaldi, el primer novelista mexicano, y está presente Paino y está presente Guillermo Prieto y toda la historia de la literatura nacional. Entonces, primero, se trata de encontrar un escritor mexicano en mi interior, que es un escritor de fantasía que conoce el tercer mundo, que conoce la ruina de este país y que, como todos los grandes próceres de nuestra patria, desde Morelos, Guerreros, Juárez, Cárdenas, Zapata, Villa, miraron por el desamparado. Y mirar por el desamparado es el más grande relato que se ha contado en todas las literaturas, al grado de que las palabras del Che, de que hay que sentir la injusticia por cualquier persona, ocurrida en cualquier lugar, es la esencia de un caballero andante, ¿no? Son solamente modos de mirar la literatura fantástica como la manera de recontarnos nuestro presente. En ese recontarnos nuestro presente, dijo Tolkien en algún momento, la fantasía nació en el momento en el que apareció el adjetivo. Hace más de 30,000 años, cuando en nuestro lenguaje fue capaz el ser humano de decir el arroyo es frío y el sol es amarillo. Es posible voltear ese adjetivo y que el sol sea frío y que el río sea amarillo.
Ya estaba esa fórmula en nuestro interior, en el origen del lenguaje, y tal como comentaba el profesor Anayac, está a todo nuestro alrededor la invención. Una nación es pura imaginación, una silla es una pura imaginación, el dinero es una abstracción pura, solo imaginación. Entonces, yo ando en la dirección de esa imaginación, y un paréntesis dentro del paréntesis, en uno de los momentos más importantes de esta novela, donde no el protagonista, pero sí el cronista, se topa con los campos de cultivo del tirano, hermosos, repletos de vegetales y de frutos, pero los esclavos que lo trabajan, fue El niño yuntero de Miguel Hernández, un poema que estuve leyendo y escuchando para poder decir lo que tenía que decir en ese momento. Cierro ese paréntesis, cierro el otro paréntesis, para decir que esos 30 años de escribir este libro pasan por probablemente el último día que yo vi a mi padre. Estábamos en una clase, estaba Moley, estaba Ardalel, y estábamos tomando una clase del Quijote con el profesor Iriar, sobre Auerbach, la cicatriz de Odiseo, y Sancho Panza inventando a Dulcinea del Toboso, es decir, un Sancho Panza que se comienza a transformar en creador. ¿En qué momento comienza a ser uno creador? Que es la transformación que me llevó hasta acá. Tenía yo 14 años en la secundaria cuando arranqué la idea inicial. Las primeras frases que escribí eran: era una mañana nublada y fría en el castillo Fortaleza de Esgarot. Era una mañana nublada y fría es el inicio de la novela. Hoy, 30 años más tarde, arranco ya en esta fascinación y la necesidad, sobre todo, la necesidad de más reinos como los de Tierra Media detrás de todas esas montañas, y descubro que no tengo el oficio. Descubro que lo que yo quiero contar hay en algún monte, algunas personas en una cabaña, y digo, ¿y esas personas qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo visten? ¿Cómo son los detalles? A leer y a leer muchísimo, a adentrarme en las lecturas de la mitología, a adentrarme en las lecturas de la literatura universal, el tema de los celtas que me iba a llevar al tema de la Ilíada y la Odisea, que me iba a llevar a los sumerios, que me iba a llevar de regreso al mundo mexica, pero que me iba a llevar entonces en todo ese masticar e ir acomodando notas y cosas, notas y cosas, notas y cosas, hasta estos libros. Aquí ya en la carrera, ya estando yo aquí en la carrera, dije, quizá ha llegado el momento de escribir lo que tengo que escribir, que primordialmente es para mis conciudadanos, seres humanos del mundo, pero también mexicanos bajo una sombra de opresión que los mayores conocen más, y por lo cual el momento de esperanza extraordinaria y rara ahorita, con la derrota del PRI, con la derrota del PAN, con la victoria de Andrés Manuel, y todo por construir, a mí humildemente me hace pensar en el momento en el que Juárez y los grandes de la Reforma echaron para afuera a los conservadores y a los franceses, y de lo que se trataba era de qué país vamos a hacer. Entonces, en la ruta de la búsqueda de esa inspiración, de todas esas notas puestas, estaba yo en una clase con Adriana Jiménez, y hace rato ella decía que había yo soportado los lazos. Estaba yo leyendo otro texto, que estaba yo trabajando, y un querido compañero, Roberto, querido compañero de la clase, me dijo, mira, tu texto está muy bien, se ve que está bien escrito, pero ¿qué trascendencia tiene lo que estás trayendo? ¿Qué? Y yo pensé, este hombre inteligente que tengo enfrente, no me importa que le interese o no la literatura, es un hombre inteligente y un lector inteligente que yo quisiera tener de lector mío. Si no estoy logrando nada, tiré todo lo que estaba haciendo y dije, es el momento de escribir La Rana Libertadora. Junté todas mis notas, y una vez que las junté, había yo tardado 23 años en juntar las notas, y una vez que las junté, tardé 26 días en escribir la novela. Ojo, muchas de las partes ya estaban preescritas y pegué muchos de los pedazos que había, pero de que finalmente este niño de la calle se va a transformar en un héroe como el Zorro y Robin Hood, fue poquitísimo tiempo, y luego solo concluí en 2012.
pero estoy presentando este libro en 2018. Fueron 6 años de terminar de aprender cómo construir una editorial y cómo construir un libro lo mejor que me diera. Tiene, por supuesto, sus errores, incluso aquí hay una fe de erratas, porque yo sospecho que un duende se metió ahí a meter algún problema en las notas, y entonces, pues aquí está la referencia adecuada, ¿no? Bueno, pues ahí está. Se manda a hacer la notita de la fe de ratas y no hay ningún problema. Entonces, pasa todo el proceso del corazón de un mexicano que se descubre en una nación rota, que se descubre con la necesidad de contar cosas, que se descubre con el código mítico de Tolkien, porque yo crecí en Texcoco y fui al monte desde muy chico, y los bosques se transformaron en mi amor a la literatura fantástica y a la literatura. Para mí, montaña, bosque, literatura, Juárez es lo mismo, y es esta posibilidad que tengo de ofrecer lo que a mí sí me importa, el lugar de la literatura mexicana, aunque haya un héroe llamado Mortin en una ciudad llamada Loneray. ¿Tuviste alguna imaginación, alguna idea acerca de este personaje heroico de esta rana? ¿Que te refieres a mi padre? Sí. Mi padre ya tenía su personaje desde más o menos tenía yo como 17 años, y estaba yo ya en esta historia, y dije sí, por supuesto. Se llama Gutlaf, es un enano barba roja, sólido, como dice el profesor Iriart, testosterona pura, duro cuando se necesita y con el corazón blando. Citaba a mi padre la lápida de Robespierre, fue soberbio con los altivos y fue humilde con los sencillos. Y entonces este enano barbarroja está presente desde los primeros borradores, y una y otra vez en todos los reciclados para acá. Pues gran parte de la novela, de lo que en algún momento se trata, es de rescatar al veterano que estuvo en la Plaza de la Masacre y que pues ha sido prisionero por el tirano, y pues hay que rescatarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que en esa medida iba a estar mi padre ya. Y cómo no, si gracias a que mi madre también me leía mis textos y me los corregía, y yo de niño leía y hacía notas y lo veía por el rabillo del ojo en la puerta, sonriendo de que estaba yo metido en estas cosas. Entonces, pues por supuesto, y además tuve la oportunidad, aunque lo estoy publicando hoy, de haberlo leído en voz alta y habérselo leído a él. Entonces, pues él está presente. Es ¿cuál es el término en la filosofía en alemán? El Geist, ¿cómo va eso? El espíritu del tiempo, de un tiempo. El Zeitgeist. Ah, claro, mi prima alemana. Zeitgeist, el espíritu del tiempo, sería mi padre alrededor de la novela, rondando por aquí. Muchas gracias. Pero quería preguntarte cuál es el tuyo. ¿Y por qué? Mi esposa, la que acaba de hablar, es muy tímida y dice que no le haga esto en las presentaciones, pero esta hada verde que está en este libro es ella. Luego en este libro de acá, el hada verde escribe una carta, también está. Incluso hay aquí en la historia de esto, la historia de nuestros perritos que también están por allí, y también tiene su aparición acá. Entonces, nada de estas letras habrían existido de no haber tenido yo el apoyo, incluso cuando hace 12 años estuve a punto de morir muy enfermo. En gran medida, si estoy aquí es gracias a ella, y la inspiración, y no solamente eso, la corrección, la de pleitos y gritos que hemos tenido al respecto de si va o no la coma, ¿no? Donde normalmente a ella la acompaña la razón y la gramática y los manuales, y pues no, y termino yo en argumentos muy pedestres como, pues es que así necesito que sea, pero por nada más que el puro capricho de la apuesta de un autor para causar un efecto. El personaje al que ella se refiere es un retrasado mental, es un bufón,
es un enano jorobado que habla con unos títeres. Es con la única persona con la que habla, los títeres. Probablemente es en efecto la persona más sabia del libro, probablemente es la persona a la que le tengo más afecto en el libro, porque pues inevitablemente el cronista de la novela pues es mi personaje, que como acabo de decir no es el héroe, la gran libertadora son mis hermanos y muchas cosas más, porque dijimos que es un niño de la calle, y es Robin Hood y el zorro, que son para mí mi Batman y Superman. Pero el cronista es este hobbit pequeñazo que está aquí, pues ahí lo verán, y no diría que del todo es mi personaje preferido, pues porque si hay escritores, ustedes saben que uno se desnuda con las letras, y pues lo que sale de uno luego no es tan bonito, entonces pues no es que me sienta del todo orgulloso del Medardo que está ahí, pero es el que soy, y ese Medardo sin duda a quien admira más, y quien podría ser una de sus personas preferidas después de tu personaje, que sale en la siguiente novela, es por supuesto este jorobado retrasado mental que habla con unos títeres. Ahora déjenme decirles que si los títeres hablan o no, tendrán ustedes que averiguarlo, hay todo un asunto al respecto. Sí, muy bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? Porque me parece que tenemos que... Vamos cerrando. Estamos por cerrar. ¿Sí hay alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Alguien que quiera intervenir de alguna otra forma? Bueno, hay dos, sí, rápido. Sí. Échele. Claro. Yo cedo mis preguntas para que Muy buena intervención. Adelante. No, pues definitivamente el profesor Uriar me llevó a anotarlo y me llevó a preguntármelo. ¿Quién es el lector? Todos estos 30 años de escritor y de editor ha sido un esfuerzo para sintonizar dos cosas. Mi necesidad de escribirme y la necesidad de escribirle a mi semejante, ¿no? La necesidad de que una persona, que la persona que está manejando un microbús pueda leer mi novela y que se encuentre aquí, más allá de si conoce o no la fantasía. Los géneros son lo de menos. Si algo está bien escrito, no importa si es novela negra, si es novela rosa, si es novela de lo que sea. Pero también, pues, la esperanza de que alguno de nuestros retrógrados conservadores que están ahorita trepados de la lámpara, pues se tranquilicen, que lo lean y que vean que los pobres también lloran y los ricos también lloran, ¿no? Al final, lo mismo. Entonces, pues probablemente toda mi carrera ha sido el esfuerzo de que mientras me escribo a mí, tratar de escribirle a mi semejante. ¿Quién es ese semejante? Pues por supuesto trato de que sea quien sea. ¿Lo logro o no? Pues ya. Si quien lo leyó no lo entendió, pues ya no lo logré. Si alguno lo leyó y sí, pues hay más o menos. Pero en efecto, con pocas palabras, el profesor Hugo puso el dedo en la llaga, porque mi novela, la primera que escribí, que me llevó 14 años escribir, no es la que está publicada aquí, porque esa es una novela muy personal, y si esta novela, perdón el comercial, pero si esta novela no la vendo, no va a existir el tomo 2 impreso. Y se venían las jornadas electorales, e independientemente de la participación de cada quien, gracias por sus pláticas con el señor Taibo, ahí estuvimos tomando nota, el señor Esposa y un servidor. Independientemente de eso, para mí era importante dejarle al país esta novela antes de que llegara la victoria que yo sabía que iba a ocurrir. Esta novela estaba en imprenta el 30 de junio, ya un día antes de las elecciones, y el 30 de junio, dice aquí en el colofón con un cuervito, es el efeméride de la victoria de los aztecas en la noche alegre, noche triste pues, para nosotros, y la partida al oeste del Bravo Maza en el 68, también 3 años del aniversario luctuoso de mi padre. Entonces, pues la búsqueda del lector es mi más alta labor, y seguramente diría Ernesto de la Peña, una hipótesis de trabajo en la medida en la que seguro uno nunca la termina de alcanzar. Sí. Bueno, yo más que una pregunta, quisiera felicitarte, sabía haber dado hace muchos años
como profesor, y sí te recuerdo literal en el árbol escribiendo. Yo sé que tanto escribe, Dios mío, ¿no? Y sí, en un rincón, ¿no? En la sombra. Gracias por existir, gracias por enseñarle todo este trabajo a los chicos que sin duda tuvieron un gran maestro. Y más allá, mi pregunta es la siguiente. Yo vengo del papá escritor, poeta, y yo siempre digo que viven en otro mundo, no sé en qué momento están aterrizados aquí, pero, y como persona que se dedica al arte, llega un momento en que te fugas, que no hay manera. El arte es complicado, vivir del arte es muy complicado. ¿De qué manera regresas tú? Los actores teatrales se llama tótem, ¿no? Es como, esto que me hace entender que soy monstruo y que tengo que regresar a la realidad y que estoy aquí por algo y que el arte es para mí por algo. ¿Qué es eso? Que en un momento tan complicado de escribir un libro, de decir ya no quiero, ya estoy harto de todo, esto ni siquiera se va a vender, no sé si les va a gustar, ¿no? ¿En qué momento, qué es ese tótem que tú tienes que te hace regresar al escritor que tienes que ser? ¿Cómo te ayuda? Normalmente después de muchos resúmenes, hay escritores que van inventando todo conforme escriben, no es mi caso. Yo hago kilos de notas y resúmenes antes de volcarme a la prosa, pero una vez que estoy ya en la jornada de escribir, pues me da un poco de vergüenza porque no veo ni escucho ni nada, no atiendo nada. Todos mis sentidos están volcados en eso. Esta novela la terminé sentado en una banqueta debajo de un faro en la colonia Nativitas, porque ya no podía yo moverme a ningún otro lado y ya era de noche. Es decir, me había realmente valido madre dónde estaba y qué pasaba a mi alrededor. Y esta la terminé en el Metro Nativitas, algunos años después también en un rincón allí. Es decir, no había, una vez en el rato, diría Platón, el rato del poeta, no había alguna cosa que me trajera de regreso, pero pues afortunadamente regresar al mundo normal es a veces bastante más hermoso que las letras, ¿no? Y pues está fácil. Y mis perritos, ¿saben mis perritos? Son un gran cuento mis perritos. Sí, adelante, por favor. Escribiendo así, quieres que te lea la gente algo similar y tú dijiste, así escribo. Dice Belardo, yo creo que incluso una reflexión al respecto de cierta dificultad en el lenguaje que empleas. Dice Belardo que creo que esa es la referencia al Belardo de ahora. ¿Qué te llevó? Yo lo estoy leyendo y me parece muy flexible, muy accesible la lectura, muy fluida. Dice Belardo a este, solo dime cuál fue el paso, porque hay algo malo en todo. No todo es tan bonito y tan bueno. Cuando yo doy clases a menores de edad, nunca digo groserías. Y eso me cuesta mucho trabajo porque yo soy muy lépero y porque pienso en groserías. No digo, entonces luego parezco retrasado mental porque estoy hablando en clase y me paro porque tengo que traducir de las majaderías a el lenguaje a mis alumnos. Ese ejercicio es el que intenté. También veíamos en clase el sufrimiento de Flaubert, para pasar de Salammbô a Madame Bovary, el sufrimiento de la construcción del lenguaje. Ahora bien, diré que esta novela tiene varios registros de lenguaje. Todo el primer libro lleva un lenguaje como una aguja. Son 12 capítulos muy breves, muy concretos. Arranqué todo lo que sobrara y lo mandé a los apéndices y dejé solo al protagonista pasando de una escena a otra, la más imprescindible. Entonces son capitulitos y entonces es como una aguja. Cuando se terminan esos 12 capítulos, la prosa pasa a otro personaje que tiene un mundo interior bastante más complejo, pero que necesitamos para que en el análisis de ese diálogo interno se vea la complejidad del reino en ruinas, de todas las castas construidas por el tirano, de toda la abyecta dominación. Y ese otro narrador es mucho más parecido al narrador cotidiano de mi prosa. Incluso es la cabeza del cronista, ¿no? O sea, tal cual soy yo contando y es mi prosa normal. Y luego
termina ese libro con esas funciones narrativas específicas muy distintas al libro 1, y cuando llegamos al libro 3 se funcionan los dos estilos. No es ni tan rápido ni tan veloz y no es tanto el diálogo interno, ya es lo más parecido al cuerpo de lo que podría ser el estilo de los siguientes libros, pero no es el estilo del libro 4. El libro 4 ocurre en un tono ancestral, en un tono que parece un mito o un cuento popular. Todos los diálogos han desaparecido porque estamos en la búsqueda del interior, de la conciencia, de la iniciación del niño de la calle para transformarse en Robin Hood. Entonces, cada uno de esos 4 libros tiene un registro distinto, donde el libro 3 es el que voy a sostener en los demás libros, ya está acá, y el libro 2 es más la prosa normal, y el libro 1 es, éntrele, sí se puede, pásele aquí marchante al 2x1. Tomo un montón de lecturas y de trabajo, bueno, en este caso de diálogo entre Medardo y yo, porque yo fui quien hice la corrección, pero, o sea, no es sencillo. El hecho de que a algunas personas les parezca más fácil y a otras un poco más complejo, no creo que se vayan de mérito del libro para nada. Y también habla de ese gran ejercicio, no solo de aprendizaje en el contacto con niños y con otros públicos, sino también de la edición. Porque no se puede editar un texto tal como salió por primera vez. Implica un trabajo bien profundo de limpieza del libro, bueno, del texto, de tratar de sintetizar, ¿no? En muchos casos, de ver qué es lo indispensable y qué no lo es. Y en este caso, pues los apéndices funcionan muchísimo para todo eso que a lo mejor a veces Medardo tiende a poner de más. De pronto decir, híjole, esto puede quedar acá para un lector que tenga mucho más curiosidad, pero para la historia, la narrativa base, no es indispensable. Entonces creo que ahí de nuevo se empalman estas dos cosas que estás ejerciendo, ¿no? Y con las que has crecido ahora. Ahí está mi tótem. Muy bien. Le agradecemos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mi alma mater. ¿Dónde anda Napoleón? Muchísimas gracias por toda la gestión. Profesora Naya, Adriana Jiménez William, gracias por acompañarnos. Y pues si alguno de ustedes está interesado, ahí están los libros. Estos 4 libros que ocurren 20 años antes, también hay algunos paquetes por allí. Y hay unos forros para libros que mi esposa elaboró, que también están ahí a la venta, y algunos separadorcitos. Ahí, como ustedes gusten, es un país libre. ¡Viva México! ¡Viva Juárez!